Hola estudiantes, hoy les vamos a explicar cómo utilizar la aplicación PCI para crear algoritmos. Esto con el objetivo de reforzar lo que ya ustedes han visto en clases, puedan mirar el video cada vez que quieran y mejorar las habilidades para el análisis de problemas y la escritura de algoritmos. Recordemos que un algoritmo es una serie de pasos secuenciales ordenados de manera cronológica para cumplir con una actividad o ejecutar una tarea. Primero vamos a analizar un problema sencillo en el cual identificaremos las variables y veamos cuáles son las variables de entrada, es decir, aquellos datos que nos va a pedir el algoritmo y cuál es la variable o las variables que debemos calcular y mostrar. Recordemos que un algoritmo debe describir 3 pasos, que son la entrada, el proceso y la salida. Entonces veamos pues cuál es nuestro problema. El problema dice, se requiere de un algoritmo que pida las medidas de un terreno en metros, es decir, el largo y el ancho, y calcule su área. Vamos a identificar entonces cuáles son las variables. Como ustedes pueden observar, el problema dice, se deben pedir las medidas de un terreno que son el largo y el ancho. Por lo tanto, el largo y el ancho serán nuestras variables. Esas variables pues son las que se pedirán, es decir, podemos considerar que son unas variables de entrada. Y pide el algoritmo que debemos calcular el área, por lo cual área también es otra variable. Entonces, como ya vimos en clase, a cada una de estas variables hay que colocarles un nombre o identificador, que pueden ser el mismo nombre que aparecen en el problema, es decir, largo, ancho y área. Entonces veamos cómo se puede hacer esto en PCI. Abrimos el programa y vamos a colocar un nombre para ese algoritmo. En este caso podría ser área terreno. Vamos a definir o a declarar las variables. Ya saben que para declarar variables utilizamos la palabra definir, el nombre de la variable y el tipo de dato. En este caso sería definir largo como real. Vamos a utilizar tipo de datos real, porque es posible que podamos ingresar un número que sea decimal. Definimos también el ancho como real y definimos el área también como real. Bueno, el problema nos dice que debemos pedir el largo y el ancho. Por lo tanto, hacemos uso de los comandos, en este caso, el comando escribir para mostrar un mensaje en pantalla que pida dichos datos. En este caso, podremos decir ingresa la medida del largo del terreno. Y entonces asignamos la variable correspondiente. Para eso hacemos uso del comando leer. Como estamos pidiendo el largo, pues escribimos leer largo. Recordemos que tal como definimos o como declaramos las variables, así debemos hacer uso de ellas en el algoritmo. Ahora vamos a pedir nuevamente con el comando escribir, pedimos que se ingrese
la medida del ancho. Y asignamos también una variable para ese número que se va a ingresar, en este caso ancho. Bueno, ya hemos descrito el primer paso, que es la entrada. Ahora viene el proceso, que consiste pues en realizar una operación matemática que calcule dicha área. Para eso podemos utilizar el comando asignar. Damos clic para que nos aparezca, y donde dice variable, pues vamos a escribir la variable que vamos a calcular. En este caso sería el área. Y la expresión, que para este caso sería multiplicar el largo, el operador que es el asterisco para multiplicar el largo por el ancho. Entonces ya tenemos la entrada, el proceso, y ahora viene la salida. La salida, pues ya sabemos que consiste en mostrar un mensaje a través del cual podamos dar a conocer el resultado de este algoritmo. En este caso utilizamos el comando escribir y mostramos un mensaje que diga: el área del terreno es, dos puntos, cerramos las comillas y vamos a escribir el nombre de la variable que queremos mostrar. En este caso, área. Y podemos adicionar el nombre de la unidad, en este caso metros cuadrados. Entonces, ya con todo esto escrito, vamos a ejecutar el algoritmo para ver si cumple con lo que estamos solicitando. Nos aparece el mensaje: ingresa la medida del largo del terreno. Por ejemplo, vamos a escribir 10. Ingresa la medida del ancho. Por ejemplo, vamos a escribir 8. Y si aplicamos la fórmula, sabremos que debe dar un área de 80 metros. Damos Enter y podemos observar que nos muestra el mensaje: el área del terreno es 80 metros cuadrados. Podemos probar con otros números y verificar que funcione correctamente. Bueno, como pueden darse cuenta, la creación de algoritmos utilizando PCInt es bastante sencillo. Lo que debemos hacer es un buen análisis del problema para identificar las variables, los procesos que se piden, luego hacer uso de los comandos que nos ofrece el programa para describir cada uno de los pasos que debe cumplir el algoritmo. Espero que este video les pueda servir para afianzar su aprendizaje y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.